El padrón de ataque del Yoba es la nueva banda. A romper la tarima de nuevo, rompiendo bocina de nuevo. ¡Qué tranquilidad! ¡Hey! ¡Se siente el fuego! Escobar y Polanco con mi tipiquita. Yo tengo una tipiquita en la línea del Cibao. Yo tengo una El tipiquita. intérprete de música típica Giovanni Polanco presentó al público el pasado 2 de abril su nueva banda musical en el Centro de Diversión Lovera Discoteque en Santiago de los Caballeros. Polanco logró la concentración de más de 1,800 personas, las cuales se dieron cita allí para conocer y disfrutar de lo nuevo del Yoba, quien ataca de nuevo. Wow, qué agradecimiento siento, Dios mío, qué gratitud me inunda. Quisiera tener palabras exactas para decir lo que siento, pero el sentimiento lo dice todo. Wow, cuánta gente de los Estados Unidos, cuánta gente de mi país, cuánta gente, Dios mío, en Lovera Discoteque. No sabía que me querían tanto. Gracias por apoyarme de esa manera. Gracias a los muchachos del Mambo Swing por decir presente. Gracias a Blachi, que estuvo apoyándome también. Gracias a los medios de comunicación que hicieron posible que la gente escuchara de este evento importante para mí. Gracias a mis músicos que hicieron un trabajo excelente y vamos a seguir mejorando, ensayando. Juntos vamos a crecer y Dios mediante hasta que las estrellas nos coronen, porque la gente sabe que se siente un fuego con el Yoba de nuevo. Bendiciones. Sean todos bienvenidos a un encuentro más con nuestro espacio. Si te ves con Hilda Pichardo, agradecida como siempre de Papá Dios por esta bendición de llegar a sus hogares a través de nuestra planta televisiva y las diferentes plataformas digitales. Y por supuesto a los ejecutivos de este canal por confiar en nuestro trabajo y a cada uno de este personal que aporta su granito de arena para hacer realidad nuestro espacio. Esta semana le hemos preparado un contenido muy especial, llenos de orientaciones y buenos consejos de la salud, porque la semana pasada estuvimos celebrando la Semana de la Salud, cuyo Día Mundial de la Salud fue el pasado jueves 7 de abril. Por tal razón, en nuestro set de protagonista nos acompaña una profesional de la medicina. Ella es la diabetóloga, nutricionista Diana Perdomo, quien es diabetóloga nutricionista del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, INDE. Esto es un organismo sin fines de lucro que ofrece los servicios de salud, de diabetes y orientación con respecto a esta enfermedad que nos afecta a nivel mundial. Este es un organismo sin fines de lucro que ofrece orientación y prevención con respecto a la diabetes. Está ubicado en Los Ríos, a pesar de que no reciben el seguro subsidiado de SENASA, pues las consultas de sus servicios, de todos sus servicios, es asequible para todos aquellos. E incluso cuentan con una farmacia con los precios más bajos en los medicamentos que son recetados en el mismo. Así que estuvimos por allá. Quiero darle las gracias a la gerencia de este hospital, al señor director Anmar Ibrahim, a su asistente Marlene Betance por sus atenciones. A continuación, yo les quiero presentar, como les dije anteriormente, una entrevista muy importante que usted tiene que ver hasta el final con la diabetóloga nutricionista Damiana Perdomo, quien nos va a orientar y a indicar cómo cuidar de nuestra salud. Veamos.
Doctora Damiana Perdomo, diabetóloga, está en representación del Instituto INDEN, con quien vamos a conversar de temas muy interesantes. Llegamos a la celebración de la Semana de la Salud y creo que es idóneo el momento para que hablemos de un tema que nos afecta mucho a nivel mundial, como es la diabetes. Pero antes de entrar en lleno con este tema, yo quiero que usted nos informe cuáles son los tipos de servicios que ofrecen en este importante instituto ubicado en Los Ríos, como lo es INDEN. Aquí ofrecen diferentes tipos de consultas, tanto de diabetes, endocrinología y nutrición, como de oftalmología. Hay inclusive, aparte de la residencia de diabetología, una residencia de oftalmología. También todos los médicos que puedan requerir los pacientes con diabetes, como urólogo, cardiólogo, nefrólogo, hematólogo, otorrinolaringólogo, gastroenterólogo, ginecólogos. Hay un área de pediatría también. El centro cuenta con un área de hemodiálisis para los pacientes que requieren diálisis, con un área exclusiva para pacientes con lesiones en pie diabético. Y digamos que estamos completos. Sí, porque vi un departamento, disculpe, cuando llegué me llamó la atención que vi un área que dice pie diabético. Exactamente, esa área es exclusiva para pacientes con pie diabético, tanto para la consulta como para las curas y procesos de internamiento. Y eso significa también, cuando usted me habló de los servicios, que también mujeres pueden dar a luz aquí. Sí, hay área de ginecología también en el centro. Pero es muy importante porque ¿qué tan peligroso es una mujer, o sea, una fémina que sufra de diabetes embarazada? ¿Cuáles son los riesgos? Hay muchos riesgos, tanto como para el bebé o la bebé, como para la madre, dependiendo del tipo de diabetes que presente la madre, si tenía diabetes antes del embarazo o si ya desarrolló diabetes con el embarazo, y también del control del azúcar que haya tenido esa paciente durante el embarazo. Puede ir desde abortos hasta malformaciones en el bebé o riesgo durante el parto, tanto para la madre como para el bebé. Sí. O en el caso de aquellas pacientes que ya tenían diabetes antes del embarazo, que presenten un aceleramiento en el desarrollo de complicaciones de la diabetes, como la retinopatía o la nefropatía, que pudieran tener anterior al embarazo y esto exacerbarse. Excelente. Doctora, entonces, significa, por ejemplo, una paciente de maternidad que sufra de diabetes, ¿es referida para este instituto o ellos están aptos para hacerle frente a esta situación? Las diferentes maternidades del país cuentan también con departamentos de diabetes o endocrinología, con departamento de ginecología, pero aquí en el centro también tenemos todas esas áreas y se ofrece una consulta inclusive que se llama diabetes y embarazo. Aparte de eso está la consulta de ginecología y un área de pediatría, o sea que pueden atenderse tanto aquí como allá. Ya que este es el Instituto de la Diabetes, siempre recomendamos acudir al centro. Claro, pero también está abierto para personas que no tengan diabetes. Excelente, excelente, muy importante esa información. Ahora bien, quiero que entremos en lleno a lo que es la diabetes. Algo, como lo dije anterior, nos está afectando a nivel mundial. Y yo quiero que de entrada usted nos oriente, nos informe. Todos sabemos, o que pensamos que sabemos, lo que es en sí la diabetes, pero usted como profesional en la materia nos gustaría que nos explique qué es la diabetes. Ok, la diabetes son niveles de azúcar alto en la sangre, pero que no solamente se relaciona con el azúcar como las personas piensan, se relaciona tanto el trastorno del metabolismo, del azúcar, los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. O sea, hay pacientes que acuden al centro y dicen, yo no consumo azúcar, no sé por qué tengo diabetes, pero quizás tienen una ingesta alta en grasa más el factor genético, que al final desencadenó que esos niveles de azúcar se elevaran por encima del rango, estuvieran sostenidos en el tiempo y ahí llegara a un diagnóstico de diabetes. Y cuando hablabas de que nos afecta a nivel mundial es muy cierto. Cuando hablamos de pandemia, en lo primero que pensamos en COVID,
Y si ponemos pandemia en el buscador de internet, nos aparece primero COVID, pero la diabetes nos afecta a mayor escala y durante muchos años y no se le presta muchas veces la debida atención que requiere. A nivel mundial hay 537 millones de personas con diabetes. Wow. Y hace 2 años, esa estadística era en 463 millones, o sea que en 2 años hubo un aumento de casi 80 millones de personas con diabetes. ¿Y a qué se debe esto, doctora? Esto es fácil decirlo, pero difícil cumplirlo. Hay diferentes factores de riesgo para el desarrollo de diabetes, entre ellos está la edad, aquellas personas que tienen mayor de 45 años, aunque ya vemos que de acuerdo al factor genético pudiera presentarse antes o de acuerdo al estilo de vida que lleve esa persona, si es una persona que come o no come saludable, si es una persona que realiza o no realiza actividad física, si es una persona que consume alta cantidad de alcohol o que utiliza hábitos tóxicos como el cigarrillo también. ¿Y la juca influye? Influye también. Atención, la juca influye en desarrollar diabetes. La juca, el vape, el cigarrillo, porque es la sustancia con la que la mezclan muchas veces. Especialmente el vape contiene nicotina igual que el cigarrillo, las personas no lo toman en cuenta y el consumo ha aumentado muchísimo. Y la nicotina produce inflamación a nivel del endotelio y la parte íntima de las arterias y eso va a aumentar la resistencia a la insulina y va a terminar en diabetes y en otras complicaciones también. Y estos son factores que son modificables, o sea que yo puedo modificar, no me puedo modificar quizás el sexo o la raza o mi genética de qué familia vengo, pero sí puedo modificar mi hábito de alimentarme, puedo modificar el no llevar una vida sedentaria sin hacer ejercicio, sino realizar actividad física, puedo modificar tener un consumo moderado o mínimo de alcohol y evitar el cigarrillo o sus parecidos, ¿verdad? Entonces, en base a esto, estos son los que yo puedo modificar, pero los que no puedo modificar están ahí, pero si modifico los que sí puedo, alejo la diabetes. Doctora, cuando usted dice modificar, cuando hablamos de alimentación, ¿qué es lo recomendable? Ok, esto es una pregunta importante, Hilda, porque hay tantas confusiones, como que cuando pensamos en diabetes, lo primero que pensamos es no voy a comer arroz, no voy a comer pan, y ya, y no es así. La vida trata de equilibrio, toda la circunstancia de la vida trata sobre equilibrio. Esto quiere decir que mi alimentación saludable tiene que basarse más en vegetales, un 50% de mi plato, y que yo consuma vegetales por lo menos 3 veces al día. Y no hay excusa, doctora, porque los vegetales están baratos. Si tú vas al supermercado, lo más barato que te salen son los vegetales. Los vegetales. Es cierto. Pero es lo que las personas menos consumen. Si tú le preguntas a diario en la consulta, ¿cuántas veces a la semana usted consume vegetales? Yo espero que esa respuesta sea diario, doctora, pero regularmente es casi nunca, 2 o 3 veces a la semana, 1 vez por semana. Y los vegetales son altos en fibras, en vitaminas, en minerales, nos ayudan para múltiples funciones del cuerpo. Veo, por ejemplo, muchas personas que se la untan en la piel, ciertos tipos de vegetales o en los cabellos, y yo le digo, pero si lo consumes, es mejor. Te va a beneficiar porque no está hecho para untárselo, sino para comérselo. Entonces, aparte de esto, yo tengo que constituir no solamente comer vegetales, sino también comer frutas. Y las personas... La fruta tiene azúcar, doctora. Sí, hay muchos alimentos que contienen azúcar, hasta la cebolla tiene azúcar. Los vegetales, existen ciertos grupos de vegetales, aquellos que se cocinan como el brócoli, el coliflor, la misma zanahoria, la remolacha, contiene cierto grado de azúcar. De acuerdo a la cantidad, digamos que menos de un 5% de su contenido es azúcar, pero contienen. Igual las frutas, algo que le explicamos siempre a los pacientes, que a mayor madurez de la fruta, mayor cantidad de azúcar tiene, sabe más dulce, mayor concentración, menor cantidad de fibra y mayor va a impactar mi nivel de azúcar. Entonces yo tengo que tratar de, cuando yo consumo esa fruta, consumirla en su forma fresca y natural y no consumirla en jugo. Porque cuando la consumo en jugo, aunque no le agregue azúcar, estoy consumiendo mayor cantidad de la porción que debería. Cuando lo recomendable es, como te digo, el equilibrio. 2 porciones de frutas al día. Excelente. Dígase si es una fruta grande, una porción pequeña de una taza. Y si es una fruta pequeña, una fruta entera como una naranja o una pera o un mango, que la gente lo sataniza tanto. Porque todas las frutas contienen azúcar. Y algo importante,
es que no hay un horario para yo consumir esa fruta, por ejemplo. Las personas siempre refieren que la fruta en las noches sube el azúcar. Sí, eso es lo que he escuchado. Y a veces quiero comerme algo, una fruta, y digo, no, porque tiene azúcar. El azúcar que tiene la fruta va a ser igual en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero qué bueno saber eso. Lo que yo no puedo es, por ejemplo, si me voy a comer un arroz con ensalada, habichuela, carne, agregarle un guineo maduro, porque ese no es el momento de yo agregar la fruta. Las frutas están para las porciones de merienda. Doctora, un momento. Por ejemplo, a mi hija le encanta cuando come arroz, sea moro, arroz con habichuela o locro, acompañarlo de un guineo maduro. Y aguacate. Y aguacate. Sí, muchas veces eso sustituye la ensalada en el caso de la mente del dominicano, pero no es lo correcto, porque el arroz es un carbohidrato, es azúcar, y el guineo contiene fructosa, que es el azúcar de la fruta. Entonces yo estoy mezclando dos carbohidratos en ese mismo momento, que no es recomendable. Lo recomendable sería que 3-4 horas después que yo haya ingerido ese alimento, entonces yo hago una merienda, y esa merienda puede estar basada o en frutas, o en frutos secos, por ejemplo, también pudiera ser una merienda, o vegetales mezclados con frutas también. En vez de yo hacerme un jugo verde, yo me preparo una ensalada y le agrego fruta, y ahí entonces tengo mayor saciedad que cuando me tomo el jugo, y me va a hacer la misma función o mejor. Doctora, antes de ponerle el próximo tema, quiero aprovechar que estamos hablando de ingerir azúcar. Por ejemplo, yo me tomo el café sin azúcar, ingiero poca azúcar, pero llega un momento en el día, en la tarde mayormente, que el cuerpo me pide azúcar. Ahí es que entra la fruta. Una ansiedad, me da ansiedad de ingerir azúcar. Y ahí digo, me como un chocolatico o algo que contenga azúcar, pero no pienso en la fruta. Ahora bien, ¿qué usted me recomienda? Pensar en la fruta, porque es azúcar natural y tiene mayor cantidad de fibra y no tiene grasa, y no tengo que ver la cantidad de sal porque no contiene sal, o sea, es muy mínimo, porque el sodio se encuentra en todas partes y el potasio también, que es como el sodio es la sal de los alimentos que el cuerpo necesita. Pero en los alimentos que son naturales, que vienen de la planta, de la tierra, es menor la cantidad que en los alimentos procesados. Porque en los alimentos procesados, como el chocolate, yo tengo que buscar la fecha de vencimiento, el contenido que tenga en grasa, en azúcar, en proteína, en calorías y poca cantidad de fibra. Mientras que la fruta me aporta menor caloría, mayor cantidad de fibra y menor cantidad de azúcar, y va a impactar menos en mi peso y en mi nivel de azúcar, aunque yo no sea diabético. Excelente. ¿Cuál es el rol de la sal en el diabetes? O sea, en los diabetes. En los pacientes con diabetes. Ajá, con diabetes. Okay. El paciente con diabetes tiene un alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Dentro de las complicaciones de la diabetes también se encuentra la nefropatía diabética, que es el daño en el riñón por la diabetes, la retinopatía diabética, que es el daño en los ojos por la diabetes, y las afecciones que afectan el corazón, como el infarto. Aún la persona no sufra de niveles de presión alto, ¿verdad? Entonces, si ya yo sé que como diabético tengo el riesgo de padecer cualquiera de estas complicaciones, cuando aumento mi ingesta de sal, entonces estoy acercando más esas complicaciones a mi vida. Entonces, lo recomendable es que el paciente consuma alimentos bajos en sal. No necesariamente sin sal, porque el cuerpo necesita sal y azúcar. Excelente. Pero yo puedo obtener esa sal y ese azúcar de los alimentos. O sea que lo recomendable es a lo que uno le agrega sal, no hacerlo, o hacerlo en poquito. Hacerlo en menor cantidad. En menor cantidad. Porque hay alimentos que tienen su sal. Por ejemplo, en el momento de tú cocinar una carne, si yo te preguntara cómo tú la cocinas, la gran mayoría de la población dominicana le echa caldo de pollo. Aparte de eso le agregas sazón completo. Sazón completo. Aparte de eso le agregas sal. Sal, sí. O sea que estoy agregando 3 sal diferentes, porque todo lo que le agregue contiene sal y en altas cantidades. Si vas al supermercado y ves, por ejemplo, contenido en sal o en sodio, que es como lo van a reflejar, y ves la cantidad que tiene, hasta una galleta pudiera tener 200 miligramos de sodio. Wow. Una galleta. Y las personas fácilmente consumen 2 paquetes de galletas. Sí.
Y lo recomendable en un individuo normal es no exceder los 2.500 miligramos al día. Y en un paciente con diabetes consumir menos de 1.500 miligramos al día de sodio, de sal. Y en los alimentos procesados, que tienen mayor cantidad de sal, entonces yo no tengo la medición exacta de lo que estoy consumiendo y lo consumo sin darme cuenta. Un jugo sintético de eso de cajita, tú pensarás no tienen sal. Tiene sal. Y tienen sal. Obvio. O sea que si nosotros vamos al supermercado y empezamos a leer las etiquetas de los alimentos, vamos a El preferir... dominicano no hace eso. Pero hay que hacerlo. Aunque nos tome más tiempo y vamos a aprender, inclusive en otros países se utiliza, y lo he visto aquí en algunos supermercados, que los alimentos que son altos en grasa y altos en sal, le ponen una etiqueta roja como si fuera un semáforo, que dice alto en sal, Alto en sal. alto en grasa. Lo he visto muy poco aquí, pero sí lo he visto. Y entonces eso permite que cuando tú lo vas a comprar, si tú ves de inmediatamente alto en sal, eso te hace un stop y te hace analizar. Mientras que el que no lo dice, para ti es como que no lo tiene. Sí, como que no lo tiene. Y fácilmente tienes un alto consumo de eso y te hace daño. Hay que tener mucho cuidado. Doctora, ¿cuánto tipo de diabetes existe? Existen muchos tipos de diabetes, pero lo hemos reorganizado en 4 grupos. Está la diabetes tipo 1, que es frecuente en un 5% de los casos aproximadamente. Es más frecuente que se vea en niños que en adultos, pero Es un tema que también quiero que hablemos. La diabetes infantil. sí. La diabetes tipo 1 es más frecuente en niños, inclusive antes se llamaba diabetes juvenil, pero es incorrecto, ya se cambió el término, solamente se deja como tipo 1, porque hay adultos que también la pueden presentar. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente en un 90% de los casos, se asocia mucho con obesidad. Y esta es la pregunta que las personas hacen para saber si es buena o cuál es mala, ¿verdad? También está la diabetes gestacional, que es la que se ve en el embarazo, aquella mujer que nunca se le ha subido el nivel de azúcar y que durante el embarazo, ya cuando inicia el segundo trimestre de embarazo, a partir de las 20, 24 semanas de embarazo, presenta niveles de azúcar por encima del valor normal. Y te voy a explicar eso. Y existen también otros grupos de diabetes que ya abarcan las diabetes que son por causas genéticas, monogénicas y diferentes grupos, ¿verdad? Asociadas a medicamentos también, hay medicamentos que te pueden hacer desarrollar diabetes. Pero entonces, la pregunta muchas veces viene para saber si una es buena o una es mala o si es por grado. Entonces, el tipo 1 y tipo 2 no es por grado. No es que si te da primero, tú tienes tipo 1. No. Es que el tipo 1 es que el mismo cuerpo, por causas autoinmunitarias, destruye las células betas del páncreas, deja de producir insulina, desarrollas diabetes y ya necesitas insulina por el resto de tu vida. Oh my God. Pero esto no implica que tu diabetes sea mala, porque la insulina no es mala. La tipo 2, el paciente puede iniciar el tratamiento con un estilo de vida, pastilla, y requerir pastilla e insulina o solamente insulina. Pero es que no hay ni buena ni mala ni emocional, sino que el paciente que se cuida, que tiene buenos controles en su nivel de azúcar, que acude a sus chequeos médicos aunque se sienta bien, porque muchas veces el paciente no se siente nada y puede tener niveles de azúcar muy altos. Entonces, estos factores van a hacer que yo tenga el azúcar alta por mucho tiempo y desarrolle complicaciones y luego pienso que la diabetes es mala. Cuando en sí el malo es el paciente que no se ajusta a un estilo de vida sano, comiendo saludable, realizando actividad física y realizándose su chequeo en casa frecuente de su nivel de azúcar y acudiendo a sus citas médicas, porque el que sabe de su área es el médico especialista en esa parte. Me preguntabas también que a qué se debe lo de la diabetes gestacional. Sí. Hay un factor genético siempre relacionado con los diferentes tipos de diabetes. Aparte de esto, el estado de salud previo al embarazo, por ejemplo la obesidad, se relaciona muchísimo. Esas mujeres que quieren quedar embarazadas y que están en obesidad, sobrepeso u obesidad en los diferentes grados, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes que una paciente que está en un normopeso. O esas madres que tuvieron embarazo con niños de más de 9 libras, muchas veces ese mayor peso en el bebé se debe a alteraciones metabólicas con el azúcar. Entonces puede ser que tuviste un niño de más de 9 libras y no desarrollara niveles de azúcar alto, pero que en un siguiente embarazo sí desarrollas una diabetes gestacional. Ay, doctora, pero... Y algo importante es que esas madres que presentan diabetes gestacional, de acuerdo
al control que ya han tenido de su diabetes durante el embarazo, eso afecta el páncreas del bebé dentro del útero. Cuando el niño nace, muchas veces nace con el azúcar bajita, hay que darle azúcar, o sea, hay que ponerle un suero, darle solución destrozada, dejarlo ingresado en algunos casos en observación. Pero aparte de eso, no se queda ahí. Ese niño a los 10 años de edad o a los 20 años pudiera desarrollar una diabetes mellitus tipo 2.